lot 200 son las magnitudes aproximadas, tamaño, forma, localización y orientación, así como el lot 300 a 350, que ya nos está mostrando muchísima más información, una geometría más precisa, un nivel de detalle externo suficiente y mediciones precisas. Ya en el lot 400 contamos con los detalles para fabricación y construcción, ya tal cual los planos de detalle, por ejemplo. Y en el lot 500 tenemos lo que vendría a ser el as-built, justo lo que estábamos mencionando anteriormente. Entonces, así como estamos mostrando los niveles, ahora vamos a mostrar más o menos en qué uso nos serviría. Por ejemplo, el lot 100 para un anteproyecto. Tendríamos un lot 200 para un proyecto básico, por así decirlo. Ya el lot 300, 350 para un proyecto de ejecución. El lot 400 para ya obra. Y el lot 500 nuevamente para las builds. Y finalmente, en este último cuadro estaríamos mostrando las funciones. Sabemos que hay servicios 3D, 4D, 5D, 6D y 7D. Entonces, un modelo tridimensional 3D nos va a ayudar bastante a lo que es la representación gráfica. Luego de ello, tendríamos la programación para una planificación técnica. Y así sucesivamente podemos tener el control de los costos por una buena planificación económica, un buen análisis energético y finalmente un as-built e infraestructura en servicio, ya lo que sería 7D, mantenimiento. Entonces es muy importante que puedan quizás de alguna manera tener estos cuadritos como apuntes, porque en sí contienen mucha información de valor que puede ayudarnos bastante para trabajar con respecto a la metodología BIM. ¿Ya? Entonces, finalmente, ahora sí vamos a explicar qué es el BIM. ¿Ya? Viene de las siglas BIM, Building Information Modeling, que quiere decir modelado de información. Entonces, a partir de ello, ya que hemos conocido el antes, cómo es que surge la metodología, y ahora estamos comprendiendo qué es el BIM, ya vamos a conocer un poco más a detalles sobre este punto. Por ejemplo, BIM es una metodología de trabajo colaborativa aplicada al sector de la construcción, sabemos tanto por arquitectos, por ingenieros, especialistas en el rubro. Entonces, una colección de datos de un edificio organizados para facilitar la gestión de proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción, consiguiendo mejoras en el resultado y eficacia en los procesos. Todos los profesionales implicados en un proyecto de construcción pueden trabajar sobre un único proyecto en tiempo real, ¿ya? Y este se da con acceso a la misma información. Entonces, es muy importante incluso que el profesional esté verificando este modelo en cada fase. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a ver este punto sobre por qué es importante emplear la metodología BIM a nuestros proyectos. Es decir, vamos a comprender los beneficios. En sí hay múltiples beneficios, pero principalmente me quiero concentrar en 4, que creo yo que son los más relevantes. Entonces, es importante porque nos permite tener objetivos claros y cuantificables en pro de buenos resultados, tanto a nivel económico como también para la productividad. Entonces, los beneficios que voy a mencionar son los siguientes. Por ejemplo, voy a mencionarlos como temas y luego voy a abarcar en sí un poco de cada uno de estos puntos. Por ejemplo, el número 1 es la reducción de sobrecostos en el proceso constructivo. Entonces, abarcando un poquito el número 1, es que al ser una metodología de trabajo colaborativa, ya el flujo supone la coordinación entre todos los involucrados. ¿Ya? Entonces, aquí se puede verificar, identificar interferencias desde etapas tempranas del proyecto. Asimismo, contamos con el beneficio número 2, ya que este vendría a ser la reducción de riesgos durante el desarrollo de obra. Entonces, bueno, este principal beneficio, número 2, radica en la adecuada y temprana detección de interferencias. ¿Ya? Asimismo, contamos con el beneficio número 3, que vendría a ser el trabajo colaborativo. Entonces, también hemos hablado sobre ello, bueno, explicando un poco sobre el trabajo colaborativo, es la aplicación de esta tecnología en el sector
de la construcción, ya propia de la construcción, fue ideada para mejorar la relación entre todos los profesionales involucrados en el proyecto, lo que nos va a permitir múltiples beneficios, como intercambiar información y hacer un adecuado seguimiento a las fases de construcción. Por último, tendríamos el número 4, que es mejor visualización del proyecto. Entonces, este nos permite generar vistas de apoyo de la obra, como planos y recorridos virtuales. Entonces, también abarcando un poquito más, sabemos que los recorridos virtuales nos van a ayudar a ampliar, detectar estas interferencias, que es justamente lo que deseamos lograr con estos modelos para prevenir errores a futuro o ya en obra. Bien, entonces vamos a ver este otro punto, que es ¿qué soy capaz de realizar con la metodología BIM? Bueno, gracias a esta metodología podemos crear modelos unificados ya de los proyectos. También podemos integrar tanto el modelo con la información, podemos obtener documentos propios de la información que le hemos añadido nosotros mismos al modelo, a cada parte del modelo. Luego, como punto número 3, también es que podemos crear una sistemática de acumulación de datos partiendo de los diseños iniciales y finalizando en el mantenimiento durante la vida útil. Luego de ello, tenemos algunas dudas constantes. Por ejemplo, se preguntan si BIM es un software. Siempre he escuchado esa pregunta. Ya también he escuchado si puedo hacer un proyecto BIM con SketchUp, 3ds Max, Unreal o Rhinoceros, quizás. ¿Ya? Entonces también hay otra pregunta que siempre se da, que es si modelo las 3 especialidades, ¿estoy haciendo un trabajo BIM? ¿Ya? Entonces vamos a responderlas así de manera rápida. Yo creo que con la previa explicación se ha podido entender un poquito más, y yo creo que cada uno ya estaría en capacidad de poder deducir la respuesta. Sin embargo, voy a comentar. Sabemos o ya hemos comprendido qué es BIM. Entonces, BIM no es un software, es la metodología que se emplea para poder realizar un proyecto. Luego de ello, la siguiente pregunta es, ¿puedo hacer un proyecto BIM con SketchUp, 3ds Max, Unreal o Rhinoceros? Bueno, estos programas son ideales para lo que es la visualización arquitectónica. Sin embargo, si queremos ya, por ejemplo, he escuchado ya un caso que, bueno, una persona decía, yo puedo modelar arquitectura, estructuras, instalaciones con SketchUp. Ok, pero ¿realmente sería un modelo BIM? ¿Realmente cumpliría con todo ello? Pues la respuesta es no, porque no, esos modelos no contienen ninguna clase de información, simplemente quedaría en modelo 3D. Se puede presentar, se puede visualizar, pero ese modelo no nos serviría como para poder detectar estas interferencias que deseamos verificar antes de y todo lo demás. Es decir, no cumple con lo ideal o con lo que se busca. Entonces, sin embargo, estos programas, como les había comentado, son ideales quizás para lo que es la visualización arquitectónica, ¿ya? Y no solo para ello, quizás puede ser ideal también para un anteproyecto, para mostrar así como, bueno, propio del anteproyecto, pero ya para una etapa de expediente, yo creo que lo ideal o lo recomendable podría ser emplear quizás Revit o ArchiCAD. ¿Ya? Entonces, listo. Entonces, si modelo las 3 especialidades, estoy haciendo un trabajo BIM. Como les comentaba, puede quedar en modelo nada más, pero en sí BIM, la metodología o hacer uso de esta metodología implica mucho más. Recuerden que no solo es modelado, sino es tal cual como lo dice, Building Information Modeling, ¿ya? Es decir, vamos a contemplar, vamos a colocar información que nos va a servir posteriormente para una construcción de calidad. Entonces, vamos a continuar con el siguiente punto, que es, por ejemplo, la Guía Nacional BIM. Ya es muy importante también comprender de esta guía, ¿ya? Entonces, más o menos explicando un poquito de esta guía, ya nos habla sobre los usos o métodos de aplicación. Ya, estos se determinan a través de procesos y se relacionan con cada fase de ciclo de inversión de un proyecto, ¿ya? Para alcanzar diferentes objetivos.
Entonces, dentro de esta guía contamos con 28 usos. ¿Ya? Estos 28 usos son mencionados en este documento y sirven para explicar las diferentes formas en las que se puede emplear esta tecnología o esta metodología en una inversión determinada, un proyecto determinado. Por lo cual se aconseja mantener, bueno, esto siempre se aconseja mantener una comunicación constante entre los profesionales encargados de la gestión de información BIM con la finalidad de tener una información de calidad. ¿Ya? Entonces es importante que trabajemos a la par con esta guía nacional BIM. Asimismo teníamos, bueno, lo que vendría a ser un ejercicio práctico, ¿ya? Por ejemplo, abarcando un poco de esta guía y de los 28 usos, a ver, creo que por acá, norma técnica, ya, por ejemplo, acá tengo lo que sería la guía, a ver, les voy a mostrar. Ya, esta es la guía nacional BIM, dice gestión de la información para inversiones desarrolladas con BIM. Como les había mostrado o les había comentado, podemos visualizar lo que serían los 28 usos. Entonces, dentro de estos 28 usos, justo se puede explicar uno de los puntos que es lo que quisiera yo mostrar a través de un pequeño ejemplo práctico, ya que vendría a ser con respecto a los metrados, que es una parte importante incluso también para lo que son los expedientes técnicos de la obra. Entonces, bueno, vamos a ver que cuenta con este índice de contenidos, ya en donde nos muestra la introducción a la guía sobre lo que es el Plan BIM Perú, ya, por ejemplo, los objetivos, el alcance, los términos y definiciones también nos muestra, los estándares, que es muy importante, y por aquí venimos a visualizar lo que son los usos. Entonces, en sí nos brinda bastante información relevante, se podría decir, y sobre todo yo abarcaré el punto número 8 porque tiene que ver con el ejemplo que voy a realizar a continuación, que viene a ser, a ver, vamos a buscar. A ver, a ver. Bien, aquí menciona, por ejemplo, en uno de los usos, que es la visualización 3D también, la elaboración de documentación, diseño de especialidades, coordinación de la información, análisis del programa arquitectónico que también se puede realizar. Y me voy a detener en este punto porque, como les había mencionado, tiene que ver con el ejemplo que voy a mostrar o presentar más adelante. Nos habla sobre la estimación de cantidades y costos. ¿Ya? Entonces, en este punto nos habla sobre la utilización del modelo de información para generar cantidades de componentes y materiales del activo, para que en base a esta información se realicen las estimaciones de costos. Es decir, que a través del modelado podemos realizar lo que sería los metrados. ¿Ya? Entonces vamos a basarnos en este punto para poder explicar un pequeño ejemplo de cómo podríamos obtener información del modelo. ¿Ya? Para ello tengo aquí un archivo, ya, a ver, vamos a ver un momento. Por ejemplo, tengo aquí, estamos en lo que es Revit. Recuerden que les había comentado que podíamos hacer uso tanto de Revit o ArchiCAD para poder trabajar con la metodología BIM. Entonces, es a partir de este software que yo les voy a enseñar un ejemplo muy corto de cómo podemos obtener información del modelo. ¿Ya? Entonces, dentro de las partidas, ya también es importante que ustedes puedan conocer sobre de lo que sería la norma técnica de metrados. Ya aquí también nos ayuda a poder codificar, a trabajar de manera más ordenada con nuestros modelos, mediante la codificación que recibe cada partida de cada especialidad. Entonces, aquí voy a buscar, por ejemplo, dentro de lo que sería arquitectura, ya, puertas. Entonces, tenemos aquí puertas y aquí nos dice la codificación OE.3.7.1. Ya, entonces, finalmente voy a copiar ello. Me voy al programa. Luego de ello voy a, para las personas que recién están familiarizándose con este programa, con este software, podemos
visualizar aquí una serie de herramientas que nos van a permitir realizar nuestro modelado. En este caso yo voy a emplear lo que son las puertas, ya dentro de lo que es la pestaña de Architecture o Arquitectura. Entonces hago clic aquí y yo puedo insertarla. Pero para insertar las puertas, a ver, tengo que tener ciertos muros. Yo los voy a insertar de manera rápida, nada más, con la finalidad de solo tener estos muros para insertar las puertas. Ya, entonces, a ver. Qué raro. Ah, ya. Ya, ahora sí. Ya, lo voy a insertar ya de manera aleatoria, solo para poder contar con puertas y poder metrarlas. Listo. Finalmente, bueno, por ejemplo, tengo aquí una serie de puertas, pero no es el único lado donde tengo puertas, quizás por ahí tengo más muros, más puertas ya listas, incluidas en el modelo. Entonces, para hacer este pequeño ejemplo, lo que yo voy a hacer es irme a la parte de View y directamente dirigirme a lo que es Schedules Quantities, por ejemplo. Ya, me voy a Schedules, luego de ello busco la categoría, ya, entonces recuerden que nosotros teníamos una serie de partidas, puede ser la categoría de ventanas, puede ser la categoría de puertas, mamparas, vitrinas, etc. Hay un montón de puntos que podemos utilizar. Ya en este caso yo estoy haciendo uso de las puertas, por lo tanto aquí encontré la codificación y lo voy a completar en el modelo. Ya voy a ir llenando ya la información. Entonces, por ejemplo, la categoría, ya por acá la codificación. Y listo. Y a partir de esta ventana también vamos a continuar incluyendo lo que es la información. Por ejemplo, sabemos que necesitamos una serie de parámetros para poder contabilizar, por ejemplo, por unidad. ¿Ya? Entonces, queremos conocer la altura, quizás, ¿ya? Vamos a agregar lo que es la altura. Necesitamos tener otra información a partir del modelado, como por ejemplo el ancho. Entonces también, por ejemplo, necesitamos la cantidad, quizás el tipo o familia. ¿Ya? Entonces es así como, por ejemplo, yo puedo agregarle incluso más parámetros. Si yo deseo conocer más información sobre mi modelo, en este caso sobre las puertas, puedo agregarle incluso más parámetros. Sin embargo, para este pequeño ejemplo, ya voy a añadir simplemente estos. Solo para visualizar cómo es que se va creando estos cuadritos. ¿Ya? Entonces, bueno, entonces a partir de ello, ya podríamos añadirle, como les comento, más parámetros, incluso trabajar más este cuadro, pero yo creo que es una corta demostración de cómo podemos obtener información del modelado. Entonces, no es un modelado en sí que está en cero, sino que nos está brindando información que nos va a servir a nosotros para poder obtener nuestras tablas de planificación o, mejor dicho, metrados. ¿Ya? Muy bien, entonces a partir de ello podemos comprender que hay una serie de puntos que también podríamos metrar, que podríamos obtener información del modelo, como por ejemplo de los zócalos, contrazócalos, incluso, a ver, zócalos, veredas, parquet, hay un montón de puntos que podríamos metrar y sobre todo recordarles que es bueno siempre trabajar de la mano con la norma técnica de metrados, ya de manera ordenada, identificando las codificaciones, identificando las unidades de medida y una serie de parámetros que nos van a ayudar a poder tener una información correcta. ¿Ya? Y también trabajar con lo que sería la guía nacional BIM. Siempre tenerla presente, siempre estar analizándola. Entonces, a partir de este ejemplo, ya, por ejemplo, acá yo había hecho lo que es la cuantificación, ya había realizado una tabla de planificación de muros de cabeza, por ejemplo, ya, y por acá tenemos remarcado, a ver, no sé si se logra visualizar, lo que sería las fases. Por ejemplo, ejecución completada, ejecución en curso, ejecución aplazada,
Entonces, estos cuadros ya nos está brindando más información, ¿ya? Más de lo que necesitamos. Por ejemplo, conocemos el ancho, el área, el volumen, ok, tenemos estos parámetros, pero también estamos haciendo uso de estos cuadros para poder contemplar otro tipo de información, ya de lo que es en construcción, por ejemplo, como les había mencionado, tenemos varias fases. Entonces, en estas tres últimas ventanas tenemos lo que es ejecución completa, ejecución en curso, ya que aún se está realizando, y la ejecución aplazada, lo cual posteriormente podemos sectorizarlo en el modelo en base a colores, en base a filtros y a una infinidad de herramientas que nos brinda el programa, ya para que podamos utilizarlo en nuestros proyectos con la finalidad de tener proyectos de calidad. ¿Ya? Entonces, por aquí vamos a abarcar ya de manera corta, pero vamos a mostrar de manera concisa cómo puedo implementar la tecnología BIM a mis proyectos. Es decir, cómo se realiza ello para poder presentar mis expedientes técnicos, que es un punto muy importante. Entonces, sabemos que hay varios puntos, ¿ya? El primer punto nos habla sobre la compatibilización durante el proceso de modelamiento, ya que este vendría a ser como una preconstrucción virtual. El punto número 2 es muy importante, ¿ya? Es la auditoría del expediente, entonces es una revisión de consistencia propia por cada especialidad. Hay diversos especialistas, ¿ya? Que van verificando el modelo y van detectando interferencias, ¿ya? Tal cual como el punto número 3, por ejemplo, que ya se empieza a hacer diferentes usos de diferentes herramientas a nuestro alcance para poder hacer justamente la detección de interferencias en el modelo. ¿Ya? Entonces, en el punto número 4 nos va a ayudar bastante lo que son los recorridos virtuales. Sabemos que para poder analizar los modelos existen varias reuniones, varias fases. Entonces, es ahí cuando los profesionales que intervienen en obras se reúnen para poder verificar, visualizar lo que son los recorridos virtuales y quizás también de esa forma detectar las interferencias. Bueno, tenemos dos puntos que quizás pueden ser dos métodos de trabajo también, igual incluyendo lo que es la metodología BIM, tanto para obras públicas como para obras privadas. Entonces, el método número 1 es un poco más largo y consiste en primero tener criterios de diseño, luego pasar a lo que serían los planos generales, luego los planos de detalle, la creación del modelo BIM, luego ya realizar lo que sería la compatibilización, luego el proyecto ya compatibilizado, el número 7 sería la actualización de los planos y finalmente la actualización de los planos de detalle. Pero la siguiente metodología es un poco más corta y es que iniciamos de la misma forma, con los criterios de diseño, pero en el punto número 2, como podemos visualizar, ya empieza el modelado de cada especialidad en base al plano general de detalle. Entonces, luego de ello ya estamos ganando tiempo realizando lo que es la compatibilización durante el diseño, ¿ya? Y detectando todo ello. Luego de ello ya tendríamos el proyecto compatibilizado como tal y después vendría lo que es el desarrollo de planos y desarrollo de detalles. Entonces, hemos ahorrado tiempo y costo. Asimismo, tenemos como conclusión dos puntos principalmente. Ya hemos realizado un contraste ya entre los aspectos de un proyecto que se encuentra desarrollado con un sistema tradicional. Hemos mostrado incluso dos ejemplos de España, ya desarrollados sin la metodología BIM, y también hemos explicado las ventajas, los puntos y en qué consiste esta metodología. Y bueno, a partir de ello vamos a explicar las principales conclusiones que se pudo determinar, como por ejemplo con la metodología BIM se potencian los métodos tradicionales, ¿ya? No es que se haya dejado de lado los métodos tradicionales de la construcción, sino que estos se potencian, porque cada día, como les había comentado en un inicio, se busca innovar, demostrar eficiencia y todo ello. Entonces, es así como la metodología tradicional se complementa. Entonces, esto da pase a que se genere mayor fiabilidad y genera quizás información, mejor coordinación, entre múltiples beneficios, que ya hemos visualizado también los 4 principales beneficios. Entonces, bueno, como última conclusión, para ya culminar,
tenemos que BIM nos permite, ya a través del modelo, la incorporación de datos del mismo. Entonces, es ahí donde podemos nosotros proyectar toda la información del proyecto y este se puede utilizar para mejorar la calidad de un proyecto de edificación, por ejemplo. ¿Ya? Y podemos intervenir en cada ciclo de vida de este proyecto antes de que sea ejecutado o llevado a la construcción. Entonces, ya conocemos los múltiples beneficios, en qué nos ayuda, cómo trabajar con la Guía Nacional BIM y, entre otros puntos, que nos van a ayudar finalmente para obtener lo que tanto deseamos, que es poder ofrecer un diseño y construcción de calidad como profesionales. Gracias. Gracias, Pamela. Realmente ha sido una charla muy dinámica. Los chicos han estado escribiendo en el chat sobre los PPTs, la información que manejas, que es muy amplia. Si me permites, voy a iniciar con unas preguntas en este momento. La primera pregunta dentro de los que nos han escrito es, ¿cuáles son las estadísticas de la implementación y cómo el sector lo está adoptando? ¿Se está controlando mejor las inversiones en los proyectos? Claro, justamente como estábamos explicando, se habla bastante sobre esta aceptación que se está dando a través del tiempo, a través de los años, como hemos podido quizás estudiar, analizar. Anteriormente no se empleaba esta metodología, sin embargo, con el paso del tiempo, por ejemplo, la tasa de aceptación del año, no sé, antes, 2008, quizás por ahí se tenía un 13%, ¿ya? Pero ya a partir del año 2015 en adelante se va incrementando. Quizás a un 73%, entonces cada día más profesionales son los que se suman a esta metodología. Así es, muchos de los profesionales se actualizan por el mismo hecho de estar vigentes en la profesión y también porque ahora ya es una necesidad normativamente, ¿no? Bueno, segunda pregunta, dice, ¿qué libro recomendaría leer de acuerdo al tema expuesto? Bueno, generalmente, quizás le puedas comentar sobre el documento que he estado analizando, ¿ya? Y justo en ello me he basado gran parte de la exposición para poder comentarles que vendría a ser, se llama Construcción antes y después de BIM, ¿ya? Que es escrito por el ingeniero Jesús Gómez Hermoso, que aporta bastante, la verdad, bastante conocimiento sobre este proceso. Dale, gracias. Jesús Gómez Hermoso, entonces chicos, tomen apunte. Y bueno, la tercera pregunta, ¿cómo se aplica la metodología BIM? Ya los he expuesto. Y hay una quinta pregunta, dice, ¿es importante tener una empresa que aplique la metodología BIM? Claro que sí, es muy importante que una empresa, quizás, o incluso un profesional también, si es autónomo, desde ya puede emplear la metodología BIM, porque nos va a garantizar múltiples beneficios que justamente también lo hemos podido visualizar en el PPT, y finalmente poder llegar a presentar quizás un buen expediente técnico que pueda garantizar la fiabilidad, la calidad de la obra que estamos ofreciendo. Es totalmente cierto, incluso hay muchas personas que han empezado en la incursión de la metodología BIM, han sido pioneros y ahora están cosechando frutos, hay otros que se están, de acuerdo a la vanguardia, actualizando, así que es muy importante tener una empresa que maneje la metodología BIM. Y acá hay otra pregunta, ¿cuál es la ventaja y situación salarial de un BIM Manager en Perú? Si se podría profundizar un poco el proceso de capacitación y experiencia laboral que debería tener según un estudiante para vivir como profesional BIM. O sea, nuestro amigo quiere saber si se puede vivir siendo netamente un BIM Manager. ¿Qué nos puedes comentar, Pamela? Bueno, con respecto a esa pregunta, yo creo que es importante que una persona, un profesional se pueda capacitar quizás en un training center quizás, ya, con respecto a estos puntos, porque incluso hay especializaciones también en universidades como por ejemplo la UPC, la Universidad Católica, que brindan especializaciones, cursos especializados sobre este tema, ¿ya? Para poder trabajar en ello.
Y con respecto al tema salarial, varía, depende de dónde se pueda laborar. Es decir, cada empresa va a manejar, obviamente, su propio estándar con respecto a lo que es la monetización, pero quizás por ahí podría ser un aproximado de entre 5 y 7 mil. 5 y 7 mil, bueno, si es un estudiante el que está preguntando, yo creo que 5 y 7 mil le viene muy bien, ¿no? Y asumo que luego vas asumiendo de categorías y de repente podrías ganar un poquito más. Claro, primero estudiar, ¿no? Primero especializarse, primero tener experiencia, luego de ello. Exacto. Sí. Y la última pregunta, ¿qué programa se utilizaría en obras viales? Bueno, tengo varios colegas que se dedican a ello. Fundamental diría que Civil 3D, la verdad. InfraWorks, por ejemplo. Revit también es fundamental. En coordinación con Navisworks. Y bueno, generalmente sería ello. Civil 3D, InfraWorks, Revit y Navisworks. Así es, justo acá Ángel Tandaypan nos comenta que aquí en Perú te piden saber un montón de programas y otras cosas y no reconoce el momento del salario. O sea, estimado Ángel, según lo que comentan, ¿tú crees que no es un salario que accesible o de repente que está estandarizado, ¿no? Porque, bueno, en Perú hay que tener también algunas empresas sí se basan bajo los regímenes y los estándares de pagos y otras, pues, bueno, nos encontramos de todo tipo, ¿no? Que a un profesional no quieren pagarle de acuerdo a la experiencia y la capacitación que tiene, ¿no? Es también parte de una realidad. Exacto. Sí. Bueno, estimada Pamela, de acuerdo a la exposición que has hecho, yo quisiera terminar con un pequeño feedback de que es muy importante la metodología BIM y no solamente se trata de escuchar, de saber qué trata, sino realmente ponernos a estudiar e investigar. Si se puede pagar un centro de estudios y poder actualizarnos, sería excelente. Y si no, también hay tantas por redes sociales, YouTube y otros que uno también puede ser un autodidacta, ¿no? Justo leí un comentario de uno de nuestros participantes que decía que en Revit ya hasta sabe un poco más los trucos y la habilidad y el manejo pues va ampliando totalmente, ¿no? Y bueno, Pamela, quisiera saber, de repente nos puedes dejar tus redes sociales para poder contactarte y me parece que manejas más Instagram. De repente podrían los chicos, si puedes, me mandas por interno tu link o el QR para que los chicos también se pongan en contacto contigo. Hay mucho saber, muchos conocimientos. Y bueno, si nadie más tiene preguntas, creo que daríamos por terminar la sesión de hoy. Cuento hasta 3. Bueno, a ver, aprovecho en compartir. Bueno, me parece que Franz está pidiendo la palabra. Franz, estamos atentos. Coméntanos, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Primero, sí, agradecerles bastante por la exposición, que bueno, es completamente gratuita y es bueno porque también justamente ahora quería meterme de fondo justamente ese tema de la capacitación del BIM con el objetivo de poder llegar hasta el punto de BIM Manager, ¿no? Porque también ya estoy acabando la universidad, entonces me gustaría como que ya enriquecer un poco más mi currículum. Entiendo que acá en el Perú todavía no es digamos, valorado el tema del BIM, pero de repente en el extranjero también ya es algo común. O sea, ¿cuál sería el mejor sector de repente como para poder estar, digamos, para poder tener, digamos, una buena valorización al momento de volverte un BIM manager, ¿no? Por así decirlo. O sea, ¿dónde sería mejor valorado y más requerido? Bueno, diría que en España yo creo que sí están, bueno, pagando relativamente bien. Sin embargo, yo creo que cuando a uno le apasiona un tema es justamente en donde se especializa en ese rubro, y yo creo que es placentero poder trabajar en lo que a uno le encanta. Y es ahí que a uno le empieza a venir las ganas quizás de poder estudiar más y más, porque es realmente a lo que uno le gusta. Entonces,
Sin embargo, también entiendo que es importante también el tema salarial. Entonces, si es así, debería que España es un buen país en donde sí lo reconocen como tal. Y bueno, aquí supongo que en un futuro ya poco a poco se irá adaptando a la metodología, cada empresa lo irá aplicando. Y lo que sí, según lo que he leído, es que a partir del año 2030 ya vendría a ser obligatorio en el Perú. Claro que sí, ya está siendo obligatorio, igual mencionó Pamela, si quieren, bueno, dentro de una empresa habla hispana, sería España. Y también tengo entendido que, por ejemplo, en Alemania, en Suecia y en Francia, la metodología BIM es obligatoria y se está aplicando ya esto. Incluso en una fase 3 están aplicándolo hace mucho tiempo atrás. Frances, ¿tienes alguna pregunta adicional o estás satisfecho con la respuesta? No, muchas gracias por la respuesta. A ti por preguntar. Bueno, estimada Pamela, muchas gracias una vez más por haber compartido tanta experiencia y tanta noción y es tan aplicable todo lo que nos has podido mostrar. De verdad te lo agradezco un montón. Voy a compartir con los chicos, como mencioné antes, tus redes sociales, porque de verdad eres una gran profesional y me dices todavía, de repente hacemos una versión 2 más adelante, lo conversamos. Gracias a todos por haber participado. Pamela, muchas gracias. ¿De repente quieres mencionar algo? No sé. Bueno, agradecer a cada uno de los participantes por estar atentos, también a Franz por realizar la pregunta, por prender su micrófono y poder lanzar su pregunta. Muy agradecida con cada uno de ustedes y espero que se pueda dar una parte 2 también. Y muchas gracias. Gracias, Pamela. Yo de verdad creo que vamos a conversar una parte 2, sería muy, muy bueno. Y bueno, Cintia Mabel dice muchas gracias por la información y bueno, Ángel también dice gracias por darnos un gran aporte para los que nos apasiona nuestra carrera como arquitectos. Totalmente cierto, Ángel. Casualmente, Pamela es una gran arquitecta, una gran apasionada, especialista en metodología BIM y esta noche nos ha brindado parte de su tiempo para poder compartir sus conocimientos con todos nosotros. Gracias una vez más a todos. Nos vemos en la siguiente semana. Gracias, Pamela. Gracias, Marisabel, por tus aplausos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao a todos. Chao. Gracias, Britney. Chao, William. Chao, Johanna. Chao, Franz. Chao, Britney. Otra vez.